Yo soy Karina Rubí Santizo Tiguila, estudiante del PEM en Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy les voy a hablar acerca de unos temas del libro de metodologías de la investigación de Roberto Hernández Sampieres y voy a empezar a hablarles sobre la ruta mixta. Dice que esta tercera vía para realizar investigación entrelaza las dos anteriores, cuantitativa y cualitativa, y las mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica la interacción y potenciación. Dice que los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos o empíricos o críticos de investigación, implican la recolección y el análisis de datos como cuantitativos o cualitativos, o así como la integración o conjuntas para realizar inferencias productos de toda la información recabada, denominadas metainferencias, y lograr mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. En la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otra clase para entender problemas en la ciencia. Chen en el 2006 define a los métodos híbridos como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que la ruta cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, forma pura de los métodos mixtos, o bien que dichos métodos pueden ser adoptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio. Forma modificada de los métodos mixtos. Los métodos mixtos. Los métodos mixtos pueden implementarse de acuerdo a diversas secuencias. A veces lo cuantitativo precede a lo cualitativo, en otras ocasiones lo cualitativo es primero. También puede desarrollarse de manera simultánea o en paralelo, o incluso es factible funcionarlos desde el inicio y a lo largo de todo el proceso de investigación. Ahora les hablaré sobre qué diferencia existe entre las rutas cuantitativa y cualitativa. Hay varias diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa y su concepción, proceso o implementación. Datos e informaciones primero se visualizan y analizan el panorama completo. El proceso cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias o hipótesis formuladas de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico, y establece con exactitud patrones de comportamiento de una población o fenómeno, y el cualitativo para que el investigador forme creencias propias sobre lo estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Resulta necesario resaltar que tanto en la ruta cuantitativa y cualitativa es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de
modificarse, esto es una evolución. En ambos procesos, la técnica de evolución de datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos, estadísticos, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas a profundidad, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observaciones, participantes, entre otros. ¿Cuál de las rutas es la mejor? Como se señala en la mayor parte del siglo pasado, la ruta se elegía de acuerdo al paradigma en el que creía el investigador, el cual regularmente el que había enseñado en sus cursos universitarios de investigación. La relación entre el paradigma y el enfoque era o no aún positivismo y derivaciones, ruta cuantitativa, constructivismo y hermenéutica, fenomenología. Ruta cuantitativa, se generó una dicotomanía, una especie de blanco y negro, o cuantitativo sin más excepciones, sin matices. Lo peor fue que lo consideraban a uno como el apropiado, lo defendían a capa y a espada o a rajatabla rigurosamente, y señalaban que el otro enfoque era inapropiado. Estalló la denominación guerra de los paradigmas fundamentalistas cuantitativo y cualitativos, y desde luego el enfoque mixto era impensable, una locura. Las tres rutas esenciales, cuantitativa y cualitativa o mixta, nos han conducido al camino del conocimiento y han proporcionado notables. Han dicho cuando varios autores comenzaron a proponerlo. Las tres rutas esenciales, cuantitativa y cualitativa y mixta, nos han conducido por el camino del conocimiento y han proporcionado notables aportaciones en todas las ciencias y el desarrollo tecnológico, así como a la práctica de todas las profesiones. Ninguna es indispensable mejor que la otra. Solo constituye diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cuantitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza, interpretación y textualización del ambiente o del entorno, detalle o experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco o natural, holístico de los fenómenos, además de ser flexible. Desde luego, el método cuantitativo, el método más usado por ciencias como la física, química, biología, exactas o naturales, porque muchas veces es el más apropiado para los fenómenos que estudia y los planteamientos que se generan. El método cuantitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología,
la sociología y la psicología social. Por las mismas razones, no obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para para todos los campos. En resumen, podríamos decir que los enfoques cuantitativo y cualitativo son alternativas en la indagación de diversos fenómenos y hechos y resultan complementarios. Cada uno se utiliza respecto a una función. Para ello, conducirnos a una solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto de la situación y los recursos que dispone, los objetivos y el problema de estudio. La investigación en el desarrollo profesional. ¿En qué carrera o pregrado estás estudiando? ¿Para qué será útil la investigación cuantitativa o para qué la cualitativa? La ruta cuantitativa puede servirte en una amplia de usos para medir cuestiones relativas o en tu trabajo para ver cómo se relacionan. Un ejemplo podría ser, un administrador puede medir una productividad de una empresa y sus áreas y de cuáles alcanzan los estándares deseados y cuáles no, pero sobre todo por qué y aún más puedes hacer para optimizarla. Un gerente de mercadotecnia puede llevar a cabo un estudio para ver qué factores inciden en la compra de productos o ofertas o compañías e implementar acciones para incrementar las ventas. La ruta cualitativa puede serte muy útil para profundizar en las experiencias de los demás y en su significado. Un ejemplo podría ser transitar en el mercado. Cada mercadólogo puede conocer las necesidades profundas de los consumidores sobre un producto. La investigación cualitativa puede ayudar a un experto en desarrollo social a comprender mejor a ciertas comunidades marginadas y para poder contribuir para mejorar sus necesidades. La investigación es una experiencia humana esencial que define el ser y qué hacer de nuestra especie.